Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. El ingeniero Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas de este país, está en nuestros estudios. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Mucha energía. No sé días. las minas, pero mucha energía Muy tenemos. buenos días. Sí. No, las minas aportan, dicen que el sector minero es de lo que más aporta al Estado, ¿no? Muchas gracias, Edith. Muchas Buenos gracias, días. Germán. Buen día. Y así mismo es, tanto la mina como la energía aportan mucho al Estado, a la sociedad dominicana en general, porque a veces la gente ve el Estado y cree que el gobierno es algo particular. Somos todos nosotros. Así es. Bueno, ingeniero, creo que debemos comenzar por cómo está la situación en el plano energético. Hubo hace días atrás una crisis y ahora mismo hay apagones en algunas regiones. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Germán, te puedo decir que, como tú dices, aquella situación que se presentó hace como un mes y medio, algo así, todo el mundo quedó claro de que, creo yo que quedó claro de que se trató de una coincidencia de salida de plantas eléctricas. Algunas plantas muy significativas que estaban fuera para mantenimiento programado y otras que entonces estaban funcionando pero se averiaron. Y esa coincidencia en un sistema eléctrico con una reserva muy precaria hizo que se produjeran esos apagones. Nosotros, o sea, el equipo de gerencia del sector oficial, hicimos las gestiones con propietarios y con algunas de las plantas generadoras para ampliar capacidades, para tomar algunas decisiones y se corrigió. Después hemos tenido un servicio estable y la mayoría de los días hay una oferta de 98, 99%, 100% de la demanda, pero sí se han producido algunos apagones. Te voy a decir dos razones básicas, que es bueno uno siempre insistirle a la población. Muchos apagones se producen localmente en una barriada, en un residencial, en una comunidad, por un problema de avería de transformadores. Otras veces porque circuitos de algunas subestaciones se sobrecargan. Y cuando esos circuitos se sobrecargan por una demanda demasiado grande, como ocurre siempre en verano, si el sistema de redes y los transformadores, etcétera, no es muy sólido, se producen entonces averías que hay que interrumpir el servicio por algún tiempo. Eso ha ocurrido en el norte y ha ocurrido también aquí en el Gran Santo Domingo, particularmente en los últimos días en Edeste, y de manera muy específica en el municipio de Santo Domingo Norte, ha tenido algunas dificultades asociado a eso. ¿Asociado a qué? Por un lado, se está ampliando las estaciones del metro, la línea del metro. En lugar de 3 vagones fijos, vamos a tener alrededor de 6 vagones. Y esas ampliaciones significan trabajos adicionales en las estaciones de toma y de carga de pasajeros del metro, sobre todo en toda la región de Santo Domingo Norte. Y esos trabajos se están realizando de noche e implican movimientos de grúa, etcétera, que hay que suspender el servicio eléctrico. Creo que lo más importante entonces que no es por déficit en la generación. No. Y la otra razón es que uno de los municipios de mayor crecimiento demográfico y de proyectos residenciales es Santo Domingo Norte. Entonces los circuitos han estado sobrecargados y se está haciendo trabajo de rehabilitación de esos circuitos durante el día. Y por eso, durante ya un par de semanas y posiblemente varias semanas más en este mes de julio, se está haciendo ese trabajo de terminación de la ampliación del metro y de fortalecimiento de los circuitos eléctricos, de varios circuitos de Santo Domingo Norte. Es molestia para mejorar el servicio. Vamos a brindarle un cafecito. Kenia le trae un cafecito ahora. Para la energía. Gracias, Kenia. Muchas gracias. Ingeniero, también hay un tema, y yo creo, voy a dejar que sea Germán, porque Germán ya lo vaticinaba ayer, el tema de la tarifa, sí, ¿verdad? El incremento de la tarifa, y sé que has estado trabajando en este tema y que, digamos que... Correcto, ingeniero. Hemos visto con gran preocupación un incremento importante en la tarifa. Y ahora recién acaba de anunciarse un 10%, 18%, un 13, 14% más, no sé cuánto fue que dijo. 9%. 9% más para este mes. ¿No cree que habría que amortiguar un poco el golpe en esto? Bueno, Germán, esa es una buena pregunta, que yo solo puedo manejar de manera muy parcial.
porque debo decir de entrada que el organismo definido por la ley para los ajustes tarifarios, que toma las decisiones, hace los ajustes y publica las resoluciones, es la Superintendencia de Electricidad. Y creo que es momento en que la Superintendencia de Electricidad, a través de sus voceros principales, explique a la población en qué consiste ese proceso. Sin embargo, yo como ministro de Energía y Minas puedo decir algunas cosas al respecto. El aumento es en promedio alrededor del 9% para la mayoría de la población, que es la que consume hasta 300 kilovatios hora por mes. Ese es ese aumento. Ese 9% le va a significar alrededor de 40, 50 centavos de aumento del kilovatio hora, o digamos, en términos de la factura final que paga la gente, podría significar entre 100 y 140 pesos adicionales. Usted me disculpa, pero la verdad es que se ha incrementado mucho. No, pero te voy a decir. Mucho, pero, o sea, mucho más de ese pero déjame decirte, dígame, a ver, porque déjame decirte, la gente está gritando y nos llama. Yo sé, yo también estoy gritando, déjame decirte. Gritemos juntos entonces. Déjame decirte. Entonces, ese aumento se refiere al tema de lo que puede hacer la factura de los que consumen hasta 300. No pasaría de 100 y pico de pesos. Y es un aumento que se está produciendo cada 3 meses como consecuencia del ajuste secuencial de la tarifa de acuerdo al pacto eléctrico firmado por todos los sectores. Ahora bien, 2 cosas más te voy a decir. En verano aumenta el consumo de energía y como aumenta el consumo de energía, aumenta el tamaño de la factura. Mientras más energía usted consume, más cantidad tiene que pagar. Mientras más carne usted compra, más dinero tiene que gastar en la factura de carne. Y en verano, con el calor, se prende más aire acondicionado, etcétera. Por consiguiente, cuando usted percibe a veces un aumento en la factura de energía, no siempre es por la tarifa, es por el aumento de consumo. Y o sea por que eso se viene combinó ambas cosas. Se combina ese ajuste tarifario. Ahora, ese ajuste tarifario tiene que ver con lo siguiente. Mira, Germán, la electricidad que nosotros consumimos se produce con combustibles. El combustible determina más del 60% del precio de cada kilovatio. Y resulta que el precio de carbón hace un año y pico estaba a 70 y 60 dólares la tonelada. Se ha disparado en algunos momentos hasta 400 dólares la tonelada. El precio de gas natural, el año a finales del 21, a principios del 21 estaba por 1 punto y pico dólares el millón de BTU. Se ha encampanado a veces hasta 10. Últimamente está alrededor de 8 dólares el millón de BTU. El fuel oil se ha triplicado su precio. Si usted triplica o multiplica por 4 el precio de los combustibles con el que produce electricidad, esta tiene que subir de precio. Yo voy a dar un dato. Las empresas distribuidoras en los 5 meses de enero a mayo de 2021, cuando usted lo compara con el gasto en compra de energía de enero a mayo de 2022, la diferencia es 248 millones de dólares, 13.600 millones de pesos. En 5 meses este año han pagado en exceso las empresas distribuidoras en compra de energía a los generadores. Más te digo, en enero de este año, y están los datos oficiales, las distribuidoras estaban comprando energía a 15.1 centavos. ¿Y usted sabe a qué precio? De dólares, el kilovatio hora. ¿Y usted sabe a qué precio la vendían a 15.1? Es decir, 0 margen. En febrero la compraron a 15.2 y la vendieron a 15.5, 0.3 centavos, promedio. Y en promedio, en los 5 meses de enero a mayo de este año, y están los datos oficiales, las distribuidoras compraron la energía a 16.04 y usted sabe a cuánto la vendieron, a 16.48, con 0.38, fue 16. Algo así, 0.38 centavos. Es decir, con ese margen, las empresas distribuidoras quiebran porque no han podido traspasar los costos del combustible y de la electricidad que ha aumentado a la población, porque el presidente de la República ha incrementado el subsidio para ese año al sector eléctrico, en lo que por concepto de subida de los precios de los combustibles,
hemos estimado que va a aumentar más de 700 millones de dólares de subsidio para proteger a la población. Ahora, la protección no puede ser Y absoluta. eso es más o menos un monto similar a de los tiempos previos a Catalina. No, esos son, bueno, eso es 700 millones. adicional a los subsidios que se han estado dando regularmente por déficit, la distribuidora, etcétera. Porque, ¿qué es lo que sucede? El 80% de los gastos operativos de la distribuidora, o más del 80%, se va en compra de energía. Y si la compra de energía se dispara, como se ha disparado, como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles, la distribuidora entra en quiebra financiera. Adicionalmente al asunto de la ineficiencia en la gestión, la pérdida, etcétera. Pero hay un tema concreto. Si el gas natural se cuatriplica o cuadruplica su precio, y si el carbón se multiplica también por 4, y si el fuel oil también, no me pidan que el precio de venta de la energía sea igual porque simple y llanamente hayan aumentado los factores. Y ahí me decía alguien, bueno, si aumenta el champú, y se aumenta el rinse, y se aumenta el precio de tal cosa, es posible que las mujeres que trabajan en salones de belleza tengan que cobrar un poco más por el lavado del pelo, porque han aumentado los insumos. Bueno, entonces, ¿por qué yo señalo eso? Eso no es para justificar el tema de tarifa ni de nada de eso, sino porque todos los dominicanos debemos de ser conscientes de la realidad en que vivimos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque tener generación suficiente para que no haya apagones por gestión financiera, apagones financieros. Cuando hay apagones es porque hay una avería. Porque para nosotros evitar la tranquilidad del pueblo dominicano, darle servicio eléctrico y hacer las cosas de manera transparente. Bueno, parece razonable, si suben los combustibles se podría esperar un incremento, eso parece razonable, pero usted sabe que durante muchos años, muchas décadas, este país ha tenido el problema de la energía, y digamos que siempre uno se embulla en el apagón del momento, y en la situación del momento, pero a largo plazo. Se esperaba que este gobierno tuviese algún tipo de solución definitiva al problema de los apagones en República Dominicana. Estamos ya a mitad del periodo prácticamente de la gestión de gobierno. Usted como ministro de Energía y Minas, ¿qué ha hecho el gobierno, digamos que a largo plazo, que podamos decir nosotros? ¿Nos encaminamos a una solución definitiva en materia de las pérdidas económicas que arroja el sistema, las distorsiones que tienen las operaciones, la participación del sector público en consonancia con el sector privado, la generación energética, las fuentes de generación? O sea, no hay mucho tiempo para que usted cuente todo con muchos detalles, pero díganos así como las medidas básicas que hagan que en el futuro el tema de la energía no siga siendo un dolor de cabeza en este país. Mira, esa es una pregunta excelente, pero como tú dices, para una larga conversación, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, Di. En primer lugar, para comprender o entender un poco el sistema eléctrico dominicano, hay que fijarse en 3 eslabones básicos: la generación o producción de electricidad. Lo primero que tiene que tener un país es un sistema de generación robusto, suficiente para abastecer la demanda máxima y una reserva de 15 o 20% adicional, para que no haya apagones por déficit de generación. ¿Qué ocurre cuando una planta se daña o está en mantenimiento y otra sale? Inmediatamente se produce un apagón si no hay reserva. Eso ha sido histórico en República Dominicana. Entonces, para corregir ese eslabón, nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo es, lanzamos licitaciones, hemos adjudicado 1.200 nuevos megavatios en 2 proyectos. Un proyecto de una licitación de urgencia de 400 megavatios y otro proyecto de una licitación de 800 megavatios en Manzanillo junto a una terminal de gas. Eso no son palabras, son hechos concretos. Ya esas licitaciones fueron adjudicadas. En el caso de los 400 megavatios, según los contratos que se firman, deben entrar en operación a más tardar en el medio de octubre de este año. Y entonces la de 800 megavatios en Manzanillo está todavía a la espera de la firma de los contratos para iniciar la construcción. Esos proyectos, si tú le sumas además otros 800 megavatios que se lanzaron como licitación, que está comenzando, nosotros estamos estimando que en 3 o 4 años la República Dominicana tendrá 2.000 nuevos megavatios. Y digo ese periodo porque en electricidad los proyectos de construcción plantas eléctricas siempre se llevan sus 2 o 3 años. Entonces, en ese renglón, en el renglón de la generación,
de solidez del sistema de generación, nosotros hemos tomado decisiones que se están aplicando. El otro eslabón de un sistema eléctrico es el de la transmisión. Usted puede tener generación suficiente, que debo decirle, para añadirle, aparte de esas licitaciones, también hemos firmado contratos por más de 600 megavatios para proyectos solares fotovoltaicos que deben entrar en operación a finales del próximo año. Nosotros nos encaminamos a un sistema más que suficiente en materia de generación. Y eso sería la solución histórica al tema de la generación eléctrica en el país, por lo menos por un periodo, porque siempre hay que adicionar nueva capacidad porque la demanda crece. El segundo eslabón es el de transmisión, porque la energía que tú produces tienes que descargarla al sistema y distribuirla por todo el país. Y entonces tú puedes congestionar la línea, tienes que sustituir subestaciones, tienes que construir líneas de mayor capacidad, y tenemos en marcha, no en papeles, en marcha un programa de expansión del sistema de transmisión de electricidad con línea de 345, línea 138. Se han comenzado ya los procesos para su construcción en la región norte, comenzando desde Pepillo Salcedo hasta la subestación de Naranjo en Santiago de los Caballeros, que se interconectará con otra línea de 345 en la subestación de Bonao 3. Hay también proyectos en el este, en el sur, es decir, nosotros tenemos planes de que a final de 2023 el sistema de transmisión será sustancialmente superior. Y el último eslabón es el de la distribuidora. Y en eso te voy a decir lo siguiente. Este año habíamos presupuestado para este año el lanzamiento de una inversión masiva en materiales, etcétera, en el sector de distribución, sobre todo en el este. Pero la subida de los precios de los combustibles, fruto de lo que conocemos, etcétera, ha hecho que el presupuesto se haya disparado de más de 700 millones de dólares y ahora es que estamos precisamente aprobando las nuevas partidas para invertir en el sector de distribución. La debilidad fundamental... no hable mucho de ingeniero. No hay contadores. No hay ni siquiera un contador para decirme a mí, consumiste 100, 200 kilos y entonces me cobran una tarifa fija que es lo que yo le da la real. Informaciones que ha dado el administrador de este es de que ya han llegado al país más de 50,000 contadores y están siendo colocados. Pues déjelo ahí. Ingeniero, está bien entonces. Sí. Qué bueno que llegaron contadores. Vamos, porque se nos acaba el tiempo y queremos hablar de Punta Catalina. No podemos, yo lamento que cada vez que nos vemos hablamos de Punta Catalina. Estaba afuera recientemente, hay un informe que habla de que contamina todo el Caribe, en fin. Y se habla también de que si debe estar o no en la mano privada o un fideicomiso o una no sé qué. Mira, voy a decir brevemente algunas cosas. Yo realmente de la mecánica diaria, funcionamiento técnico diario de Punta Catalina, tengo como 6 o 7 meses sin ningún tipo de vínculo, porque Punta Catalina está siendo administrada por don Celso Marrancini y un equipo de técnicos especializados. Y por consiguiente no estoy atento al día a día. Yo sí sé que Punta Catalina está ahora mismo produciendo más de 600 megavatios, está conectado al sistema. ¿Entró la otra? Que ha tenido dificultades en días pasados y que se está trabajando con la asistencia de técnicos extranjeros en reparaciones, etcétera. En lo que se refiere a la contaminación, yo solamente llamo la atención de que sería bueno ir, no que le digan, ir, visitar, tomar fílmica y fotos a la gestión de la ceniza de Punta Catalina, para que vean lo que nunca han visto en términos de el sistema de gestión de la ceniza y cómo se va cubriendo con grama, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la República Dominicana tiene desde 1982 planta de carbón Itabo. Itabo 1 y 2. Itabo 1 y 2 y Barahona Carbón. No es Catalina la primera planta de carbón. Tiene 40 años con otras plantas de carbón. ¿Usted cree tecnología menos avanzada. Y en tercer lugar, escúchame, cuando usted emite hacia la atmósfera cualquier tipo de sustancia, desde los vehículos hasta una fábrica de cemento o una fábrica de lo que sea, lo que va a la atmósfera viaja. Y cuando viaja, el destino de dónde se depone, dónde cae, lo determinan las condiciones atmosféricas. Por consiguiente, cuando se habla de contaminantes que viajan, eso puede suceder, eso es normal. Ahora, lo que había que ver es el nivel
de esa contaminación que tengo entendido, según Medio Ambiente, está muy por debajo de los niveles máximos permitidos. Yo creo que este gobierno está dando muestra de su interés en superar eso cuando está licitando la instalación de 2.000 nuevos megavatios basado en gas natural para ir desplazando la producción de electricidad con derivados de petróleo y con carbón. Pero todos tenemos que decir, eso se lleva su tiempo, porque tú no sustituyes una planta eléctrica por otra de la noche a la mañana, y nosotros no podemos, nosotros no construimos a Punta Catalina, este gobierno no construyó a Punta Catalina, pero después que lleguemos no podemos apagarla, porque tenemos que seguir abasteciendo electricidad. Entonces eso será un proceso de una cosa que heredamos, porque eso fue cosa del gobierno de Danilo Medina. Bueno, pues le agradecemos, ministro, que usted haya aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Gracias por estar esta mañana. Se nos quedaron las minas, pero... Bueno, yo lo único que le voy a decir a ustedes es lo siguiente. ¿Otro día? Yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Así como ustedes son críticos en su pregunta, que yo lo veo muy positivo y por eso el prestigio de su programa, yo tengo que ser frente a la población sincera y decirle cuáles son los elementos que determinan la subida de los precios, la tarifa y las cuestiones que hacemos. La idea es que la verdad es respetar a la gente. Para eso lo invitamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay una presa que están construyendo, empezado, y hay mucho debate sobre ella en Santiago Rodríguez, la presa Boca de los Ríos. La comunidad dice que está opuesta, hay una parte de la comunidad, y han estado en contacto con nosotros durante mucho tiempo para explicar de qué se trata este proyecto, y atendiendo también a que hemos visto personas especializadas que tienen una opinión desfavorable a la construcción de esta obra. Hemos invitado a 2 miembros de la comunidad, así que cuando regresemos de esta pausa vamos a hablar de la posibilidad de esa presa, de qué es lo que está ocurriendo y de cuáles son las preocupaciones de la gente. Indira Azuero y David Álvarez Martín estarán con ellos. Vamos a la pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.